habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo jamás? Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serás mudado. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Amén. Profundo. ¿Cómo? Sí, es profunda esta palabra, pero la vamos a dividir en tres partes. La primera, Dios manifiesta a Jesucristo como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores, y manifiesta a Jesucristo como aquel que va a tener la gloria, o que tiene la gloria. ¿Amén? Hemos estado este tiempo, Mirta ha estado dando un estudio sobre cómo Dios habla, ¿no es cierto? Y acá en los Hebreos, cuando escribe, ¿qué dice? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. O sea, ¿cómo le hablaba Dios a su pueblo? Por medio de sus profetas. Empezamos con el primer profeta. ¿Quién fue el primer profeta? ¿Qué les parece a ustedes? Hijo extraíble. El primer profeta, Moisés, que fue el que Dios le dijo. Dios le habló. ¿Cómo le habló Dios a Moisés? En una zarza ardiendo, ¿no es cierto? Y la zarza no se quemaba. ¿Y qué le dijo? Quítate la sandalia de tus pies, porque donde estás, el lugar es santo. ¿No? Y hasta una canción hemos hecho, ¿no? ¿Te acuerdas de la canción?
de Dios hablando al pueblo. Y Moisés lo primero que hace, cuando Dios le habla y va a ser un libertador, él va Siempre que toca eso. y mata a un egipcio, libera a uno de su pueblo. Y el del pueblo le dijo: ¿quién eres tú para que me venga a ayudar? Porque no era el tiempo todavía de la manifestación. Por eso dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Siempre Dios ha estado levantando profetas para hablarle al pueblo de Dios. Podemos hablar de Eliseo, podemos hablar de Elías, podemos hablar de cuántos profetas bíblicamente que podemos reconocer. Elías era el profeta de fuego, ¿no? ¿Qué hacía Elías? ¿O qué hizo en una de las manifestaciones? Los Baales estaban ahí. ¿Cuántos Baales eran? Como 400. Profetas de Baal. Y le dijo: a ver, ustedes hagan el holocausto, todo el día para ustedes. Y después de todo el día, él todavía se burlaba y le decía: griten más fuerte, no vaya a ser que no lo escuchen, que estén durmiendo. O sea, la confianza de ser un profeta de Dios. Aquellos que tenían una experiencia personal con Dios. Y le habló al pueblo. Y él lo que hizo fue, puso el holocausto, hizo el altar y le echó agua. Le echó agua. Porque él dijo: al profeta que Dios le conteste con fuego, ese es profeta de Dios. Esa fue la manifestación de él. Y los otros, por más que se rasgaron las vestiduras, Baal no podía contestar por fuego. Pero sí, Dios contestó con fuego. Y él dijo: si soy profeta de Dios, caiga fuego ahora y queme el holocausto. Y dice que hasta todo el agua que estaba alrededor se secó por el fuego que cayó. Entonces, en ese tiempo estuvo hablando por medio de los profetas. Pero ahora, en estos postreros días, ¿sí? Verso 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ya la otra vez estuvimos hablando que todo lo creado, nos fuimos al Génesis, ¿se recuerdan? Sí. Que fue creado ¿por quién? Por la palabra, por el verbo, el Hijo de Dios. Cuando uno dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios mismo. ¿Quién fue el creador de todo? Sino el Hijo, sino Dios, sino Jesucristo. Pero vino a la tierra, se hizo hombre. ¿Para qué? Dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y a quien sustenta para cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación. Ahí está. ¿De qué? De nuestros pecados. Por medio de sí mismo. O sea que Jesucristo viene a morir a la cruz para purificar tus pecados y los míos. Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, verso 2. Allí estamos viendo: y en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder,
Fíjate qué tremendo. Y yo siempre digo, ¿cómo es que se sostiene el sol? ¿Cómo es que se sostiene la luna? ¿Cómo y de qué manera los mares no pasan los límites? ¿Usted se ha dado cuenta? Pueden venir tormentas, llega un poco de viento, llega un poco de agua, por ahí vino el tsunami, ¿no es cierto? Entró y volvió. Y otra vez los límites se están en el lugar establecido. ¿Por qué? Porque ¿quién sustenta todas las cosas? Con la palabra de su poder. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por sí mismo, por medio de sí mismo, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y ahí vamos a pararnos un momento, porque estamos viendo la segunda parte. La segunda parte es, ¿qué hizo Jesús por ti? ¿Qué hizo Jesús por mí? Vino a purificar mis pecados por medio de la sangre derramada en la cruz, para que nosotros pudiéramos entrar y tener derecho al árbol de la vida, para que tuviéramos derecho a entrar a la vida eterna, para que nuestros pecados no fueran el impedimento para que nosotros fuéramos a presentarnos delante de Dios, porque Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Entonces, Él mismo se entregó. ¿Por qué Él mismo? Porque tenía que ser un cordero sin mancha, sin tacha. Tenía que ser alguien sin pecado. O sea que la misma gloria e imagen es lo que se presenta en la tierra como hombre para poder purificarnos de nuestros pecados. Pero no solamente quedó muerto, sino que resucitó al tercer día y vive. Amén. Amén. Dice, todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Y qué es? Hecho tanto superior, ¿a quién? A los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Por qué? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, hijo mío, eres tú? Yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a el Padre, y Él será a mi hijo. Cuando Juan el Bautista va a bautizar a Jesús, ¿se acuerda? Llega el momento del bautismo, Juan le dice, yo tendría que ser bautizado por ti. Y él le dijo, deja que la palabra se cumpla. Y cuando bautiza a Jesús, cuando sale del agua, se presenta el Espíritu Santo, ¿no? Como una paloma, y una voz del cielo amado, en quien tengo complacencia. ¿Ven? Amén. Cuando Jesús toma a Pedro, ¿y a quién más? Juan. Y van a un monte y comienza una transfiguración. ¿Y aparece quién? Elías, Moisés. Y guarda una nube
Y de la nube una voz que dice: este es mi Hijo, a Él oí. Fíjate qué tremendo. Y está sentado a la diestra de Dios para juzgar a vivos y muertos, porque Él va a juzgar con justo juicio. Esa es la gloria de Dios. Y otra vez, el verso 6, dice: y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Cuándo sucede esto? Cuando María tiene a Jesucristo. Y dice que estaban los pastores cuidando a las ovejas y de pronto aparecen coros celestiales, ¿no? Aparecen ángeles. ¿Y qué dicen los ángeles? Pase a la tierra. Y en la tierra pasan los hombres de buena voluntad, ¿no? ¿Algo así? Y de buena voluntad, no los hombres de buena voluntad, sino buena voluntad de Dios para los hombres. ¿Por qué? Porque aparece Jesucristo para venir a cumplir el propósito de Dios y purificarnos de nuestros pecados. Ciertamente eso, se adoren en todos los ángeles de Dios. Ahí estamos en la adoración. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad. ¿Qué es el cetro de equidad? Que Él es justo y que no hay doblez en Él. Que Él va a juzgar con un justo juicio a cada uno de nosotros, a los pecadores y a los que hemos sido redimidos por la sangre preciosa de Jesucristo. Dice que ahí será el lloro y el crujir de dientes de aquellos que no creyeron en Jesucristo como Señor y Salvador. Ha amado la justicia y ha aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo, ¿de qué? De alegría. De alegría, más que a tus compañeros. Y dime una cosa, ¿cómo no nos vamos a alegrar sabiendo que estábamos derechitos para irnos al infierno? Habíamos comprado el billete, ¿no? ¿Sí? Habíamos comprado el billete para irnos al infierno. Sin comprarlo, no merecíamos. Sí, pero también lo habíamos comprado en el sentido de que hemos pecado. Porque cada uno en su propio pensamiento piensa que es justo. Sí. Y no se da cuenta que en su propio pensamiento somos pecadores. Claramente. Y entonces teníamos que ir al infierno. Y vino Jesús y nos ha liberado de esto. Amén. ¿Cómo no vamos a tener óleo de alegría más que a tus compañeros, Jesús? Ahora, ¿por qué digo cómo no vamos a tener alegría? Porque si Cristo vive en ti, ¿dónde está la alegría? Mi corazón. En Cristo, ¿no? Y si Cristo vive en ti, si has recibido a Jesucristo como Señor y Salvador y has dicho: Señor, yo abro mi corazón para que tú entres a morar en Él, ¿cómo no vamos a tener alegría si vamos a ser salvos y vivir con salvación por la eternidad? Amén. Aleluya. Y aquí está haciendo un relato. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido lo envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Eres eterno. A ver. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás:
siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Amén. Siéntate a mi diestra. Cuando Felipe, ¿ustedes se acuerdan de Felipe? ¿Quién era? Felipe fue el que se arrimó al eunuco, ¿no es cierto? Y le dio una revelación. Dice, ¿qué lees? Dice, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Y cuando él le explica las escrituras, le fueron abiertos los ojos al eunuco. El eunuco dice, acá hay mucha agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Pero Felipe tiene una experiencia sobrenatural. Porque dice que termina de hablar con el eunuco y después es transpuesto en otro pueblo. Fíjate qué tremendo. Cuando Esteban, ¿saben quién es Esteban? El mártir. Cuando Esteban estaba... 7, 56. ¿Cómo? Hechos 7, 55 y 56. Léelo. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Amén. dijo. Hechos de los Apóstoles. Hechos 7, Capítulo 7. capítulo 7, 55 y 56. Versos 55 y 56. Si leemos Hebreos capítulo 1, verso 13, pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Qué estaba viendo Esteban? A Jesús sentado a la diestra de Dios, ¿no es cierto? O sea, cuando nosotros entendamos un poco, no todo porque no vamos a alcanzarlo, pero el Espíritu Santo nos va a ir dando gracia para entender el poder de Dios y saber que nuestro Dios está sentado a la diestra del Dios Altísimo. Jesucristo mismo ya está sentado a la diestra. ¿Esperando a quién? A nosotros. Cuando se haya completado el tiempo, entonces seremos manifestados en Él. Algunos, como decía Pablo, ya viene Cristo. Y han pasado 2000 años. Casi. ¿No es cierto? Se estén ayudando. ¿Verdad? Amén. Bien le dijo Satanás a Jesús, lárgate de aquí, que escrito está que Él mandará a sus ángeles para que tú no tropieces en piedra. No para que te reciban en el vuelo. Hay que saber leer la Escritura y entender. Le dijo la Escritura a la mitad. El Salmo dice que Él mandará para que te guarde, para que tu pie no tropiece en piedra. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Y yo, como heredero de la salvación que Cristo compró para mí, yo tengo ahora espíritus ministradores que están a mi servicio para que me ayuden. Amén. Lo diríamos al revés. Diríamos, sí son todos espíritus ministradores que están ministrando a nuestro servicio, por cuanto somos herederos de la salvación. Sí que hay ministros, o sea, hay ministros, hay espíritus. Yo quería compartir algo, que tengamos cuidado porque en las redes están enviando mensajes con los ángeles y que tú eres ángel y que bueno, ¿no? Y todo para adorar a los ángeles. Cuidado, porque nosotros, a mí me enviaron una hermana de otra congregación, creyendo que me agradaba, que me estimulaba, que era una cosa muy bonita que me enviaba. Entonces yo le puse, yo no creo que nosotros seamos ángeles, nosotros somos mayores que los ángeles, por cuanto somos hijos e hijas de Dios.
Dios nos ha hecho coherederos juntamente con Cristo. Entonces le dije, por favor, y tienes que reenviarlo, el mensaje. Entonces yo le dije, por favor te ruego, y no me pidas que lo reenvíe, porque yo no creo esto. Yo creo que somos mayores que los ángeles. Ahí llegó ahora. Bueno, Los ángeles somos mayores que los ángeles. No, claro, que claro. los ángeles anhelaban ver las cosas que nosotros ahora vemos. Claro, los ángeles no pecaron. Pero no fíjate qué interesante, porque la última parte de la predicación es justamente eso. Porque no son, es decir, son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Nosotros. ¿Por qué? Porque somos coherederos juntamente con Cristo. Porque a los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron, nosotros, nos ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahora, como hijos de Dios, nosotros vamos a estar sentados a la diestra del Padre, a la diestra de Jesucristo, para juzgar en su justo momento, en su justo tiempo. Nosotros somos más que los ángeles. No somos ángeles, somos más. Somos hijos de Dios. Amén. Y como hijos de Dios, nosotros tenemos mayor victoria. Porque el enemigo ya ha sido vencido en la cruz del Calvario. Y nos tenemos que regocijar en la victoria de nuestro hermano Jesucristo. Amén. De nuestro Padre, que a veces dice, ¿cómo es hermano, es padre? ¿Qué es lo que es? Él es